Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en el mundo de uno de los actores más carismáticos y populares del momento, Can Yaman. Hoy vamos a desentrañar algo que a todos nos interesa, su secreto de la felicidad. Sí, han oído bien. Vamos a explorar qué hace que este galán turco, que ha conquistado corazones en todo el mundo, esté tan radiante y feliz. Pero eso no es todo. También les tengo chismecito jugoso de lo que pasa detrás de cámaras, esos momentos divertidos e inesperados que ocurren en los sets de filmación. Así que prepárense para un viaje lleno de risas, revelaciones y, por supuesto, mucho Can Yaman. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde exploramos la vida de sus celebridades favoritas, analizando sus secretos de éxito y compartiendo anécdotas divertidas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento. Su talento, su atractivo y su personalidad arrolladora lo han catapultado a la fama internacional. Pero, ¿qué hay detrás de esa sonrisa que ilumina la pantalla? ¿Cuál es el secreto que le permite mantener esa energía y positividad, incluso en medio de la vorágine de su carrera? Para entender mejor esto, me he dedicado a investigar a fondo su trayectoria, sus entrevistas, sus redes sociales y, por supuesto, los testimonios de sus compañeros de trabajo. Y lo que he descubierto es fascinante. No hay una fórmula mágica, sino una combinación de factores que contribuyen a su bienestar y felicidad. Uno de los pilares fundamentales en la vida de Can Yaman es, sin duda, su conexión con la naturaleza. Él mismo ha manifestado en varias ocasiones la importancia de pasar tiempo al aire libre, de disfrutar del sol, el mar y el contacto con la tierra. Esta conexión le permite recargar energías, liberarse del estrés y encontrar un equilibrio mental y emocional. De hecho, en muchas de sus publicaciones en redes sociales podemos verlo disfrutando de actividades al aire libre, como paseos en barco, caminatas por la montaña o simplemente relajándose en la playa. Y es que, como él mismo dice, la naturaleza es la mejor terapia. Otro aspecto clave en su búsqueda de la felicidad es su pasión por el deporte y el ejercicio físico. Can Yaman es un hombre muy activo y disciplinado, y dedica gran parte de su tiempo libre a entrenar y mantenerse en forma. No se trata solo de cuidar su apariencia física, sino también de los beneficios que el ejercicio aporta a su salud mental. La actividad física libera endorfinas, las famosas hormonas de la felicidad, que ayudan a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y aumentar la autoestima. Además, el deporte le permite desconectar de las presiones del trabajo y concentrarse en el presente, lo que contribuye a su bienestar general. Pero la felicidad de Can Yaman no se limita solo a su bienestar físico y mental. También juega un papel fundamental su conexión con sus raíces y su cultura. Él es un ferviente defensor de la identidad turca y se siente muy orgulloso de sus orígenes. En sus entrevistas, siempre habla con cariño de su familia, de sus amigos y de las tradiciones de su país. Esta conexión con sus raíces le da un sentido de pertenencia y le ayuda a mantener los pies en la tierra, a pesar de la fama y el éxito. Y hablando de éxito, no podemos olvidar el papel que juega su carrera en su felicidad. Can Yaman es un actor apasionado y dedicado, que ama su trabajo y se entrega por completo a cada uno de sus proyectos. Él considera que la actuación es una forma de expresión artística que le permite conectar con el público y transmitir emociones. Y es precisamente esa conexión con el público lo que le da una gran satisfacción personal. Ver cómo su trabajo impacta positivamente en la vida de las personas, cómo las hace reír, llorar o reflexionar, es lo que le motiva a seguir adelante y a dar lo mejor de sí mismo en cada proyecto. Pero no todo es glamour y perfección en el mundo de Can Yaman. Detrás de las cámaras también hay momentos de estrés, cansancio y presión. Y es precisamente en esos momentos cuando su sentido del humor y su capacidad para relativizar las cosas se convierten en sus mejores aliados. Él es un hombre que sabe reírse de sí mismo y que no se toma la vida demasiado en serio. Esta actitud le permite afrontar los desafíos con optimismo y mantener una perspectiva positiva, incluso en las situaciones más difíciles. Y aquí es donde entramos en el terreno del chisme, de esas anécdotas divertidas y curiosas que ocurren en los sets de filmación. Les voy a contar algunas de las cosas que he averiguado sobre el ambiente de trabajo de Can Yaman. Por ejemplo, se dice que es un compañero muy generoso y divertido,
que siempre está dispuesto a ayudar a los demás y a crear un ambiente de trabajo agradable y colaborativo. Le encanta gastar bromas a sus compañeros, pero siempre con respeto y cariño. También es un gran admirador de la buena comida y le gusta organizar comidas y cenas para celebrar los logros del equipo. Una anécdota que me contaron es que durante la filmación de una de sus series más populares, hubo un día en que se quedó dormido en pleno rodaje. Al parecer, estaba tan cansado que se quedó profundamente dormido en una silla, mientras esperaban para grabar una escena. Sus compañeros, en lugar de despertarlo, decidieron gastarle una broma y le tomaron fotos y vídeos mientras dormía. Cuando despertó, se echó a reír y se lo tomó con mucho humor. Otra historia que me pareció muy divertida es que en una ocasión, se equivocó de diálogo durante una escena y, en lugar de decir la frase correcta, dijo algo completamente absurdo. El equipo se echó a reír a carcajadas y tuvieron que repetir la escena varias veces hasta que Kanyaman pudo contener la risa y decir la frase correctamente. Estos son solo algunos ejemplos de los momentos divertidos e inesperados que ocurren en los sets de filmación de Kanyaman. Estas anécdotas nos muestran su lado más humano y cercano, y nos permiten conocerlo mejor como persona. En definitiva, el secreto de la felicidad de Kanyaman no es un secreto en absoluto. Es una combinación de factores que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas: conectar con la naturaleza, cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente, mantenernos fieles a nuestras raíces, amar nuestro trabajo y, sobre todo, no perder nunca el sentido del humor. Así que ya lo saben, amigos, la felicidad no es un destino, sino un camino. Y Kanyaman nos demuestra que con esfuerzo, dedicación y una buena dosis de optimismo, podemos alcanzar una vida plena y feliz. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Kanyaman. Hemos descubierto que su secreto de la felicidad reside en una combinación de factores: su amor por la naturaleza, su dedicación al deporte, su conexión con sus raíces, su pasión por la actuación y, sobre todo, su sentido del humor. También hemos compartido algunas anécdotas divertidas de sus sets de filmación, que nos muestran su lado más humano y cercano. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál creen que es el secreto de la felicidad de Kanyaman? ¿Cuál es su serie o película favorita de él? ¿Les gustaría que hiciera más vídeos sobre él o sobre otras celebridades? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo y estaré encantado de leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creciendo esta comunidad de amantes del entretenimiento. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.